Hola City Pobladores, espero tengan un espléndido día. En las piñatas voladoras y acuáticas solo nos falta hablar una, y es la más sencilla de conseguir. Esas son las Juicy Goose. Ahora aprendamos cómo conseguirla. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos. Por lo que suscríbete ya que estamos piñateando con esta saga, y yo sé que lo harás. Comencemos con el video. De todas las piñatas voladoras que podemos conseguir, las Juicy Goose son las más sencillas, ya que estas evolucionan, mientras que las demás tienen que ser atraídas. Digo que son fáciles, ya que cuando intentamos obtener a las demás, notaremos que esta tarea es lenta y tediosa, ya que todas al llegar por lo general se desplazarán volando, lo que conlleva que den vueltas innecesarias y cuando estén cerca del objeto, habrá pasado tiempo y se hará tarde para ellas, lo que provoca que se vayan. Pero con estas no es así, además componen una trinidad de aves muy conocidas que son semiacuáticas. Ya tenemos los patos, los cisnes y las Juicy Goose son las piñatas ganso. Son especímenes altos con un color morado, mientras que su cuerpo es naranja con amarillo y verde. Son piñatas diurnas, voladoras y de nivel 5, las cuales tienen un conflicto con las Quackberry, por lo que al verse entrarán en combate y es muy probable que estas ganen la pelea, lo que es irónico, ya que sin estas no podemos tener a las Juicy Goose. Todos los requisitos de esta piñata son iguales tanto en Viva Piñata como en Viva Piñata Trouble in the Paradise. Para conseguirla solo existe una forma y es a partir de la evolución. Para ello necesitamos a la Quackberry. Te dejo su video para que no te compliques en tenerla, si aún no la consigues. Ya que tengamos la piñata pato, solo hace falta darle de comer una grosella. Este fruto lo podemos obtener a partir de su arbusto o comprándolo en Costolot y lo tendrás a partir de nivel 5 de jardinería. Ya para este punto la debes de tener. Ya que la devore, esta se convertirá en una Juicy Goose automáticamente y listo, ya la tendrás. Ahora repite el proceso con otra piñata pato o pídesela a la cazadora y podremos proseguir a reproducirlas. Para ello debemos de cumplir sus requisitos de romance, que son sencillos, y les repito, es igual en ambos juegos. Para empezar, al ser un ganso, requiere de un estanque, el cual debe de abarcar unos 100 pinómetros de agua, o un 10%. No es mucho, pero sí puede ser tedioso. Tú decides cavar y modificar tu jardín, o crear un jardín especial de piñatas acuáticas, como te lo he sugerido. Debe de comerse 2 Nougats, la piñata ajolote. En la tarjeta está su tutorial. Si aún no las tienes, debes de comprar una fuente de pez. Esta la compras en la tienda de Costolot y cuesta unas 330 monedas de chocolate. Estará a tu disposición en el nivel 12 de jardinería y construir su casa. Esta cuesta unas 825 monedas de chocolate y tarda unos 50 segundos en hacerse. Tiene forma de cono de papel decorativo donde se envuelve un ramo de flores, con decoración y listones que delimitan su extensión. La verdad no está buena la casa. Ya que tengamos todos sus requisitos pasaremos a su minijuego, donde los obstáculos forman un cruel ganso preparado, metido al horno y listo para comerse. La verdad está muy sencillo si te aventuras a atravesar entre los obstáculos casi en línea recta. Ya que lo pasemos seremos recompensados con su danza de romance, donde un ganso le cuenta sus deseos perversos al otro. Este se siente indignado y el otro pasa a estar apenado, pero después recapacita y comienzan a dar vueltas, finalizando con un choque de sus cabezas con música tranquila y ambiental. Está de más decir que es decepcionante. Si las quieres vender, estas te darán unas 1500 monedas de chocolate. Es sencillo reproducirlas y conviene venderlas para monetizarte, pero si tu objetivo es forrarte de dinero, busca mejores alternativas, ya que son más sencillas y te darán más ingresos. Para cambiarlas de color debe de comer algunas cosas. Si quieres que tu ganso sea de color verde, debe de comer la semilla de un roble. Esta es una semilla muy avanzada que la tendrás hasta que llegues al nivel 37 de jardinería. Si tu sueño es ver un ganso de color naranja, es bastante complicado en el juego clásico, ya que debe de comer la semilla de un loto, la semilla de un ave de flor de paraíso y una flor de amapola, 3 cosas para provocar su cambio. Aunque en la secuela solo con darle la semilla de loto bastará, y para admirar el ganso amarillo en todo su esplendor, debe de consumir un plátano, el cual lo desbloqueas en el nivel 26. Y listo, con eso tendrás múltiples gansos meneando su cuerpo por todo el jardín, en espera para que los utilices como un albur a todos los que lo vean, así como yo lo acabo de hacer. Para que aprenda trucos en Viva Piñata Trouble in the Paradise, debe de comer algunas cosas. Si ingiere la semilla de un arbusto de grosella, la cual lo tendrás en el nivel 12, estos comenzarán a mover sus alas como haciendo twists y se despegarán un poco del suelo. Y si come una grosella, el mismo fruto que requieres para obtenerlas, estas aves arrancarán unas plumas, las arrojarán sobre ellas y las suspenderán en el aire, mientras aletean para que floten por un momento. Este último está mejor y puede que te guste.
Esta piñata no se puede evolucionar y no aporta nada al jardín, pero es un requisito para 2 piñatas. En Viva Piñata Clásico, las Cocadile, la piñata Cocodrilo, necesita comerse esta para sus requisitos de romance. Mientras que en Trouble in the Paradise, la Mala Wolf, la piñata Lobo, también tiene que consumir esta para sentirse candentes en su romance. Así que no lo dudes y busca el ganso para seguir avanzando en tu aventura piñatesca en esta saga. Una de las piñatas que menos me gusta, pero son curiosas y las requieres para piñatas muy avanzadas. Esas son las Juicy Goose y cómo obtenerlas. Si eres un sitio poblador genial, estoy seguro le darás like a este video y lo compartirás en tus redes sociales. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons. Su aportación nos ayuda enormemente y les agradezco de todo corazón en nombre de todos. En esta parte verán la reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí se mostrará nuestro último contenido publicado. Suscríbete para seguir piñateando con esta saga y pásate a mi canal Sitio Animal, donde aprenderás de animales. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video.